Bueno amigos, continuamos con la lectura del libro La Esfinge de los Hielos de Julio Verne, capítulo 3. Este capítulo se titula El Capitán Lengui. Dormí mal. Soñé que soñaba. Y esta es una observación de Edgar Poe. Cuando se sospecha que se sueña, se despierta enseguida. Despertéme, pues, siempre muy intrigado por aquel maldito Capitán Lengui. La idea de embarcarme en Llambrenae cuando éste partiese de las Kerguelen había echado raíces en mi cerebro. Anquis no había cesado de prodigar alabanzas a aquel navío, el primero que, invariablemente, anclaba todos los años en Christianshavn. Contando los días, contando las horas, cuántas veces me había yo visto a bordo de aquella goleta que navegaba por el archipiélago hacia las costas americanas. No dudaba mi posadero de que el capitán me complacería en mis deseos, de conformidad con sus intereses. No es cosa corriente que un navío de comercio rehúse un pasajero, cuando esto no debe obligarla a modificar sus itinerarios. Si el precio del pasaje es bueno, ¿quién lo hubiera creído? Así, yo experimentaba gran cólera contra un personaje tan poco complaciente. Excitábase en mis bilis y mis nervios ante el obstáculo que acababa de presentarse en mi camino. Pasé, pues, una noche de fiebre, y hasta que llegó el día no recobré la calma. Por lo demás, yo estaba resuelto a tener una explicación con el capitán Lengui acerca de su incalificable proceder. Tal vez no tendría nada de aquel erizo, pero al menos le diría lo que tanto me molestaba. Anquis le había hablado para recibir la respuesta que se sabe. En cuanto a Hurlengerling, tan atento al ofrecerme su influencia y sus servicios, ¿se atrevería a mantener su promesa? No habiéndole vuelto a ver, yo lo ignoraba. En todo caso, no había debido ser más afortunado que el hostelero del Cormorán Verde. Salí a las 8 de la mañana. Había un tiempo de perros, como dicen los franceses, o para emplear una expresión más justa, un tiempo perro. Lluvia mezclada de nieve, borrasca que venía del oeste, nubes que rodeaban las bajas zonas, una avalancha de aire y agua. No era de suponer que el capitán Lengui hubiera bajado a tierra para calarse hasta los huesos. En efecto, el muelle estaba solitario. Algunos barcos de pesca habían abandonado el puerto ante la tormenta y sin duda se habían puesto al abrigo de ella en el fondo de las ensenadas que ni el mar ni el viento podían combatir. Ir a bordo de la Llambrenae no era posible, sin tener a mi disposición alguno de sus botes y el contramaestre no hubiera tomado sobre sí la responsabilidad de enviármele. Además, pensé, sobre el puente de la goleta el capitán está en su casa, y para lo que pienso responderle, si se obstina en su incalificable negativa, es preferible un terreno neutral. Voy a espiar desde mi ventana, y si su bote le trae al muelle, esta vez no logrará evitar que le hable. Regresé al Cormorán Verde y me puse en acecho tras el cristal de mi ventana, que limpié el del hielo, sin dárseme ya un ardite de la borrasca que soplando por las chimeneas esparcía las cenizas del hogar. Yo esperaba nervioso, inquieto, tascando el freno, en un estado de irritación creciente. Transcurrieron 2 horas y, como sucede frecuentemente gracias a la inestabilidad de los huracanes de las Kerguelen, el viento se calmó antes que yo. A eso de las 11, las altas nubes del este se disiparon y la borrasca fue a desvanecerse al lado opuesto de las montañas. Yo abrí mi ventana en el momento en que uno de los botes de la Llambrenae se disponía a alargar su cabo. Descendió un marinero y cogió los remos, mientras un hombre se sentaba en la popa. Entre el escorner y el muelle no había más que unas 50 toesas. El bote llegó a él. El hombre saltó a tierra.
Era el capitán Lengui. En algunos segundos franqueé la puerta de la posada y me detenía ante el capitán, que aunque hubiera querido no podía evitar que le hablase. «Caballero», le dije con tono seco y frío como el tiempo desde que los vientos soplaban del este. El capitán Lengui me miró fijamente y noté la tristeza de sus ojos, negros como la tinta. Después, en voz baja, me preguntó: ¿Es usted extranjero? ¿Extranjero en las Kerguelen? Sí, respondí. ¿De nacionalidad inglesa? No, americano. Me saludó con un ademán ceremonioso y le devolví el mismo saludo. Caballero, continué, tengo motivos para creer que Ankis, el dueño del cormorán verde, le ha hecho a usted una proposición que se relaciona conmigo, proposición que a mi entender merecía favorable acogida de parte de un... ¿La proposición de recibirlo a usted a bordo de mi goleta?, interrumpió el capitán Lengui. Precisamente. Siento mucho no haber podido complacer a usted. Pero, ¿me dará a usted la razón? Porque no tengo la costumbre de admitir pasajeros. Primera razón. ¿Y la segunda, capitán? Porque el itinerario de la Hambrán no está nunca resuelto de antemano. Ella parte para un puerto y va a otro, si en ello encuentra ventaja. Sepa usted, caballero, que yo no estoy al servicio de armador ninguno. La goleta me pertenece en gran parte y no tengo orden de recibir a nadie en mis travesías. En ese caso, de usted depende exclusivamente el concederme pasaje. Sea, pero con harto sentimiento no puedo responder más que con una negativa. Tal vez cambiará usted de opinión cuando sepa que me importa poco el destino de la goleta. No en absurdo suponer que era a alguna parte, en efecto. Y en aquel momento parecióme que el capitán Lengui arrojaba una larga mirada hacia el horizonte del sur. Pues bien, caballero, añadí, ir a un sitio a otro me es indiferente. Lo que ante todo deseo es abandonar las Kerguelen en la ocasión más próxima que se me ofrezca. El capitán Lengui quedó pensativo. ¿Me hará usted el honor de escucharme?, pregunté vívidamente. Sí, señor. Añadiré, pues, que salvo error, y si el itinerario de la goleta no ha sufrido modificación, tiene usted la intención de partir de Christianshavn para Tristán de Acunha. Tal vez a Tristán de Acunha, tal vez al Cabo, tal vez a las Falklands o otra parte. Pues bien, capitán Gui, precisamente a otra parte donde yo deseo ir, repliqué irónicamente, haciendo esfuerzos para contener mi ira. Entonces, en la actitud del capitán Lengui se efectuó un cambio singular. Su voz se alteró, tornándose más dura. En pocas palabras me hizo comprender que toda insistencia sería inútil, que nuestra conversación había durado bastante, que el tiempo le era muy preciso, que sus negocios le llamaban a la oficina del puerto, en fin, que nos habíamos dicho, y de modo completo cuanto teníamos que decirnos. Yo había extendido el brazo para detenerle, sujetarle sería palabra más propia, y la conversación empezaba de mala manera, amenazaba concluir peor, cuando aquel extraño personaje, volviéndose a mí, me dijo con un tono dulce: ¿Cree usted, caballero, que lamento en el alma mostrarme tan poco afectuoso con un americano? Pero no podría modificar mi conducta. En el curso de la navegación de la Hambrán puede sobrevenir algún accidente imprevisto que haría molesta la presencia de un extraño. Aun siendo tan fácil de contentar como usted, esto sería exponerme a no poder aprovechar la casualidad que busco. Le he dicho a usted y le repito, capitán, que si mi intención es volver a América, al Connecticut, me es indiferente que sean 3 o 6 meses, y por uno u otro camino, aunque la goleta llegue a los mares artánticos. ¿Los mares artánticos?, exclamó el capitán con voz interrogativa.
Su mirada parecía registrar en mi corazón como si hubiera estado armado de un dardo. ¿Por qué habla usted de los mares artánticos?, repitió cogiéndome una mano. Pues lo mismo que hubiera podido hablar de los boreales del Polo Norte, lo mismo que del Polo Sur. No, respondió el capitán, pero creí ver que a sus ojos asomaba una lágrima. Después, volviendo a otro orden de ideas y deseoso de arrojar algún doloroso recuerdo evocado por mi respuesta, dijo: ¿El Polo Sur? ¿Quién osaría aventurarse? Tocarle es difícil y no reportaría ninguna utilidad, respondí. No obstante, se encuentran caracteres aventurosos para lanzarse a tales empresas. Sí, aventureros, murmuró el capitán Lengui. Ya ve usted, los Estados Unidos intentan ahora llevarlo a efecto con la división de Cabo Willis, el Vancouver, el Pequot, el Porpoise, el Flying Fish y varios otros buques que se unen a ellos. ¿Los Estados Unidos, señor Jorlin? ¿Afirma usted que el gobierno federal ha enviado una expedición a los mares artánticos? En hecho, no admite duda, y el año último, antes de mi partida a América, supe que esta división acababa de darse a la mar. Hace un año de esto, y muy posible es que el audaz Wilkes haya llevado sus reconocimientos más lejos que los descubridores que le han precedido. El capitán Lengui había quedado silencioso y solo salió de aquella inexplicable preocupación para decir: en todo caso, si Wilkes llega a franquear el círculo polar, es dudoso que pase más altas latitudes que sus predecesores, Billinghus, Foulkes, Kendall, Biscoy, Morrell, Cairns, Bellany, respondí. Y que, añadió el capitán Lengui. ¿De quién quiere usted hablar?, pregunté. Usted es natural de Connecticut, dijo bruscamente el capitán Lengui. Del Connecticut. ¿De qué parte? De Hanford. ¿Conoce usted la isla de Nantucket? Varias veces le he visitado. Supongo que sabrá usted, dijo el capitán Lengui, mirándome fijamente, que allí es donde nuestro novelista Edgar Poe ha hecho nacer a su héroe Arthur Gordon Pym. En efecto, respondí, lo recuerdo. El principio de esa novela está colocada en la isla de Nantucket. ¿Esa novela, dice usted? Sin duda, capitán. Sí, y habla usted como todo el mundo, pero perdóneme usted, caballero, no puedo detenerme más tiempo. Yo lamento sinceramente. ¿Cree usted que si hubiera podido, dudo que mis ideas se modifiquen en lo que a la proposición de usted se refiere? Por otra parte, no tendrá usted más que aguantar algunos días. La estación de la pesca va a comenzar. Navíos de comercio, balleneros, harán escala en Christmas-Hamburg, y le será a usted fácil embarcarse en alguno de ellos, con la seguridad de ir al sitio que a usted convenga. Yo siento mucho, caballero, siento vívidamente y quedo a sus órdenes. Pronunciando estas últimas palabras, el capitán Lengui se retiró, y la conversación terminó de distinto modo al que yo suponía, quiero decir, de una manera política, aunque seria. Como de nada sirve empeñarse en lo imposible, abandoné la esperanza de navegar en la Hambrain, guardando rencor a su maldito capitán. Y, ¿por qué no confesarlo?, mi curiosidad se había despertado. Comprendí que en el alma del marino había un misterio, y que hubiera gustado penetrarle. El imprevisto cambio de nuestra conversación, aquel nombre de Arthur Pym, pronunciado en tal inopinada manera, las preguntas sobre la isla de Nantucket, el efecto producido por la noticia de que los mares australes se efectuaban una campaña dirigida por Wilkes, la afirmación de que el navegante americano no avanzaría más hacia el sur que de quien había querido hablar el capitán Lengui, todo esto era materia de reflexión para un espíritu tan práctico como el mío. Aquel día, Ankis quiso saber si el capitán Lengui se había mostrado más asequible.
había yo obtenido autorización para ocupar uno de los camarotes de la goleta. Tuve que confesar al posadero que no había sido más afortunado que él en mis negociaciones, lo que no dejó de sorprenderme por no comprender la negativa. La terquedad del capitán. No le reconocía. ¿De dónde procedía aquel cambio? Y cosa que más directamente la tocaba. ¿Por qué, en contradicciones con lo que durante las escalas sucedía, el Cormorán Verde no había sido frecuentado ni por los tripulantes ni por los oficiales de la Hambrain? Parecía que la tripulación obedecía a una orden. 2 o 3 veces solamente el contramaestre fue a instalarse en el salón de la posada, y esto fue todo. De aquí gran descorazonamiento en Anquis. En lo que se refiere a Hurlengerly, comprendí que, a pesar de sus imprudentes promesas, ya no tenía por qué conservar conmigo relaciones, cuando menos inútiles. No puede decir si había intentado convencer a su jefe, pero, caso afirmativo, seguramente que su insistencia le había valido duros reproches. Durante los 3 días siguientes, 10, 11 y 12 de agosto, hiciéronse los trabajos de aprovisionamiento y reparación de la goleta. Veíase a la tripulación ir y venir por el puente, visitar la arboladura, efectuar las maniobras corrientes, estirar los obenques y brandales que se habían aflojado durante la travesía, pintar de nuevo los altos y los empalletados deteriorados por los golpes del mar, revengar las velas nuevas, remendar las viejas que podrían aún utilizarse con el buen tiempo, calafatear aquí y allá los huecos del casco y del puente a fuerza de martillazos. Este trabajo se cumplía con regularidad, sin esos gritos, esas interpelaciones, esas cuestiones propias entre los marinos en escala. La Hambrain debía de estar bien mandada, su tripulación bien organizada, muy disciplinada, hasta el silenciosa. Tal vez el contramaestre debía de formar contraste con su camarada, pues me había parecido muy dispuesto a la risa, a la broma, a hablar sobre todo, a menos que no diera gusto a la lengua más que cuando descendía a tierra. En fin, se supo que la partida de la goleta se había fijado para el 15 de agosto. A la víspera de este día no tenía un motivo para pensar que el capitán Lengui hubiera vuelto sobre la negativa tan categóricamente formulada. Por lo demás, no pensaba en ello, había tomado mi partido. Todo deseo de recriminar había pasado. No hubiera permitido que Anquis diera un paso más en el sentido de mis deseos. Cuando el capitán Lengui y yo nos volvimos a encontrar en el muelle, parecíamos gente que no se conocía, que no se había visto jamás. Observé, no obstante, que 1 o 2 veces su actitud indicó alguna duda. Parecía como que quería dirigirme la palabra y que se viera arrastrado por secreto impulso, pero no lo había hecho, y yo no era hombre para provocar una nueva explicación. Además, y lo supe el mismo día, Fenimore y Anquis, contraviniendo a mi formal mandado, había hablado de mi asunto al capitán Lengui sin conseguir nada. Era un asunto terminado, por más que no fuera esta la opinión del contramaestre. Efectivamente, Hurlenger, interpelando por el hostelero del Cormorán Verde, no creía que la partida estuviera definitivamente perdida. Es muy posible, repetía, que el capitán no haya dicho su última palabra. Pero apoyarse en los dichos de aquel hablador fuera introducir un término falso en una ecuación, y aseguró que la próxima partida del Scorner me era indiferente. Solo pensaba en espiar la aparición de otro navío en las Kurgelnen. Dentro de 1 o 2 semanas, me repetía mi posadero, tendrá usted más suerte que con el capitán Lengui. Habrá más de uno que no pedirá cosa mejor, sino que usted se embarque en su navío. Sin duda, Anquis, pero no olvide usted que la mayor parte de los barcos que vienen a pescar en las Kurgelnen permanecen aquí 5 o 6 meses, y como tenga que esperar tanto tiempo para darme a la mar. No todos, señor Jorlin, no todos.
Algunos hay que no hacen más que tocar en Christmas Hamburg, se presentará alguna buena ocasión y no tendrá usted que arrepentirse de no haberse podido embarcar en la Hambran. Ignoro si habría o no arrepentimiento, pero lo cierto es que estaba escrito que abandonaría las Kurgelen como pasajero de la goleta, y que ella iba a arrastrarme a las más extraordinarias de las aventuras de las que los anales marítimos de aquella época habían de ocuparse. En la tarde del 14 de agosto, eso a las 7:30, cuando las sombras de la noche envolvían ya la isla, vagaba yo, después de comer, por el muelle en la parte norte de la bahía. El tiempo era seco, el cielo punteado de estrellas, al aire vivo, el frío intenso. En tales condiciones mi paseo no podía prolongarse. Media hora después me dirigía pues hacia el Cormorán Verde, cuando un individuo cruzó ante mí. Dudó, volvió sobre sus pasos y se detuvo. La oscuridad era bastante profunda para que pudiera reconocerle, pero su voz no me dejó duda alguna. Era el capitán Lengui. Señor Jorlin, me dijo, la Ambrame se da mañana a la vela, mañana por la mañana con la marea. ¿Qué me importa, puesto que usted rehúsa? Caballero, he reflexionado en la proposición de usted, y si no ha cambiado usted de idea, a las 7 esté usted a bordo. A fe mía, capitán, que no esperaba este cambio de usted. Repito que he reflexionado, y añado que la Hambrame irá directamente a Tristán de Acuna, lo que le conviene a usted según creo. Es lo mejor, capitán, mañana a las 7 estaré a bordo. ¿Dónde tiene usted dispuesto su camarote? Respecto al precio del pasaje, dije, ya arreglaremos eso después y a satisfacción de usted, respondió el capitán. Hasta mañana pues. Hasta mañana. Había extendido mi mano para sellar nuestro pacto. Sin duda la oscuridad impidió al capitán ver mi ademán, pues no respondió a él, y alejándose rápidamente llegó a su bote, que le llevó en algunos golpes de remo. Yo estaba muy sorprendido, y Anquis lo fue en el mismo grado cuando de regreso al Cormorán Verde le puse al corriente de lo sucedido. «Vamos», respondió, «ese viejo zorro de Hurlenkin tenía razón. Esto no obsta para que su demonio de capitán sea más caprichoso que una niña maleducada, con tal de que en el momento de partir no cambie de idea». Hipótesis inadmisible. Y reflexionando en el caso, yo pensaba que el cambio no se había efectuado por volubilidad ni capricho. Si el capitán Lengui había mudado de opinión, era porque tenía un interés cualquiera en que yo fuese a bordo de su goleta, y a mi juicio, el suceso obedecía, tenía como una intuición de ello, a lo que yo le había dicho relativamente al Connecticut y a la isla Nantucket. ¿En qué podía eso interesarle? Era cosa que el porvenir explicaría. Rápidamente terminé mis preparativos de viaje. Yo soy de esos viajeros prácticos que no llevan gran equipaje y darían la vuelta al mundo con un saco y una maleta de la mano. Lo más grande de mi material consistía en esos trajes forrados indispensables a cualquiera que navegue a través de las altas latitudes. Cuando se reconoce el Atlántico meridional, lo menos que puede hacerse es tomar por prudencia tales precauciones. Al día siguiente, 15, antes del alba, me despedí del digno Anquis. No había tenido más que motivos de alabanza para las atenciones y servicios de mi compatriota, desterrado en las islas de la desolación, donde los suyos y él vivían contentos. El servicial posadero se manifestó muy sensible a mi agradecimiento, cuidadoso de mi interés. Tenía prisa de verme a bordo, temiendo siempre que el capitán Lengui hubiera cambiado sus amuras desde la víspera. Me lo repitió con insistencia y me confesó que durante la noche se había asomado varias veces a la ventana a fin de asegurarse que la Ambrame permaneciera en su sitio, en medio de Christmas Hamburg. No se vio libre de tal inquietud de la que yo no participaba hasta que empezó a amanecer. Anquis quiso acompañarme a bordo para despedirse del capitán Lengui y del contramaestre. Un bote de espera
en el muelle y nos transportó a la escala de la goleta. La primera persona que encontré en el puente fue a Hurlengerly. Me lanzó una mirada de triunfo que parecía decir: ¿lo ve usted? Nuestro dificultoso capitán ha acabado por aceptar. ¿Y a quién se lo debe usted sino a este contramaestre que le ha servido a usted admirablemente y que no ha encarecido su influencia? Era verdad. Tenía yo poderosas razones para no admitirlo sin grandes reservas. En fin, esto importaba poco. La Hambranden iba a levantar ancla y yo estaba a bordo. Casi enseguida el capitán Lengui apareció en el puente. No parecía advertir mi presencia, de lo que, por otra parte, yo no pensé asombrarme. Se había comenzado los preparativos para aparejar. Las velas habían sido retiradas de sus estuches y las demás maniobras estaban listas. El lugarteniente en la proa vigilaba la operación de virar con el cabrestante hasta ponerse a pique del ancla. Anki se acercó entonces al capitán Lengui y le dijo con voz persuasiva: «Hasta el próximo año». «Si Dios quiere, señor Ankis». Estrechándose en las manos, después el contramaestre fue a su vez a oprimir vigorosamente la del posadero del Comarán Verde, al que el bote volvió al muelle. A las 8, cuando la marea era ya grande, la Hambranden puso al viento sus velas bajas, tomó las amuras a babor, evolucionó para descender la bahía Christianshavn bajo un vientecillo del norte y puso el cabo al noroeste. Con las últimas horas de la tarde desaparecieron las blancas cimas del Templin-Mount y de Hemberger, agudas puntas que se elevan la una a 2000 y la otra a 3000 pies sobre el nivel del mar. Bueno amigos, hasta aquí llegó este capítulo 3 del libro La Esfinge de los Hielos. Gracias y hasta la próxima.